Muy buenos días. El día de hoy, mi compañero Pedro Martínez Alzambrano y quienes habla, Lluvia Alexandre Barra Lozada, vamos a estar hablando de un tema muy importante en el derecho disciplinario, el cual es el tema de la ilicitud sustancial. Para iniciar podemos decir que esta es pues una categoría dogmática de lo que es el derecho disciplinario, en el cual jurídicamente podríamos definirlo como aquella conducta de ese disciplinable que es ilícita, la cual afecta de manera sustancial lo que es el deber funcional sin que exista una justificación válida para esa misma afectación que se está produciendo. El fundamento jurídico de esta figura la podemos encontrar en el artículo 9 del Código General Disciplinario. Es importante tener en cuenta también dentro de este mismo lo que es la definición que da la jurisprudencia acerca de este tema, en la cual podríamos decir el incumplimiento de ese deber funcional que se tiene como tal dentro de la figura, pues es necesario para que oriente de cierto modo esa determinación de la antijuridicidad, la cual pues lo que hace es que en todas estas conductas se reprochan por la misma ley disciplinaria. Obviamente esto pues tiene mucho que ver, mucha relevancia, de que no es tanto por el desconocimiento formal de la ley, sino por muchas otras causas que se pueden dar para que pues pueda darse este problema, digámoslo de ese modo, dentro del mismo funcionamiento del Estado. Obviamente sin dejar de lado o sin dejar de tener en cuenta de que esto se hace para que este mismo Estado, es decir, en este caso Colombia, pues pueda tener un buen funcionamiento, un buen servicio para la misma ciudadanía, para las mismas personas que habitan dentro del territorio, para así poder, lógicamente, cumplir con todos esos fines y también con ese funcionamiento de ese mismo Estado. Lo cual, pues obviamente lo origina lo que es la misma antijuridicidad de esa conducta que se está realizando y de la cual al mismo tiempo se puede pues, tener en cuenta en algún proceso disciplinario cuando ésta no se está llevando a cabo de la manera correcta y está afectando pues algún derecho o pues la misma normatividad del Estado. Dentro de la misma jurisprudencia se ha señalado que no es posible tipificar estas faltas disciplinarias que remitan a conductas que cuestionan como tal la actuación de ese servidor público, haciendo también lo que es la abstracción, digámoslo de cierto modo, de esos deberes funcionales que le incumben, como tampoco es posible de cierto modo consagrar las cláusulas de responsabilidad de ese contenido es sustancial que pues toda falta disciplinaria tiene. También dentro de esa misma jurisprudencia se dice de que básicamente ese contenido sustancial se remite precisamente a esa inobservancia del deber funcional que pues de cierto modo altera ese pues correcto funcionamiento del Estado. Y pues como consecuencia también altera esos mismos fines que tiene el Estado de actuar de manera correcta para el mismo servicio de toda la comunidad. Dentro de este mismo encontramos una definición bastante clara del tema y es la que nos da el profesor John Harvey Pinson. Este dice lo siguiente y pues considero importante pues en estos momentos leer su definición del mismo tema. Dice, el presupuesto fundamental de la ilicitud sustancial es la infracción del deber funcional, en clara alusión a lo que es el desvalor de conducta y sin que se considere la supuesta existencia del bien jurídico. Teoría en la que se soporta el derecho penal para el derecho disciplinario. Esa es como tal la forma. Pasamos, obviamente, a seguir hablando ya un poco más de lo que es la ilicitud sustancial, saliendo de la definición del profesor John Harvey Pinson Navarrete. También se dice que dentro del derecho disciplinario, lo que es la antijuridicidad formal,
pues tiene algo de relevancia con el derecho penal. Es decir, que pues ambas comparten que pues no se limitan en la simple adecuación típica de la conducta, de pues, tratándolo como un método que se limita a lo que es la simple adecuación típica, sino que pues también se busca de que aparte de que esa conducta del servidor exista también una descripción de esa ley disciplinaria. ¿Por qué? Básicamente esto se hace porque de ser así, en ese modo pues se podría estar en riesgo de generarse una responsabilidad no solo en el incumplimiento formal de una norma. Respecto a lo que es la antijuridicidad material, que esto pues se aplica a lo que es el derecho penal, es importante aclarar que en el derecho disciplinario no se compasaría de la misma manera, porque básicamente esta figura lo que hace es que se configura la infracción disciplinaria, pero no se exige como tal el resultado lesivo o dañino del Estado, sino que simplemente se conforma con que se haya realizado esa actuación, esa conducta para que se quebrante lo que es pues obviamente la parte sustancial de todos esos deberes que tiene el funcionario o el servidor público. También pues de cierto modo o básicamente, aparte de esos deberes que tiene ese funcionario o ese servidor público, también afecta lo que son esos fines esenciales del Estado, teniendo en cuenta de que él no está actuando solamente en representación suya, sino que lo está haciendo también en representación de ese mismo Estado. Es decir, no a su nombre, sino del Estado, el cual pues obviamente va a afectar esos fines. También dice la jurisprudencia dentro del mismo de que pues por parte de lo que es la antijuridicidad, pues que está escrita en la norma disciplinaria, es básicamente con la ilicitud sustancial que se traduce en lo que es esa afectación de ese deber funcional sin que exista justificación. Básicamente lo que se dice dentro de esta es que pues podríamos tomarla como ese elemento que se diferencia del derecho penal porque pues hace referencia a que en esa demanda el demandante pueda en la acusación no responder a esa gravedad de ese daño producido por motivo pues, en el cual pues, el sujeto disciplinable puede básicamente excusarse con el hecho de que pues, esa no es una conducta antijurídica según el derecho penal. Pero claro está de que esta figura no se da dentro del derecho disciplinario. Es decir, que simplemente, como ya dije anteriormente, esa persona no se puede excusar dentro de pues, que esta figura no sea, o bueno, esta conducta no sea antijurídica, porque en realidad sí se da lo que es la ilicitud sustancial. ¿Por qué? Por haber cometido aquella conducta. Y de lo cual pues se debe revisar esas causales de exclusión de responsabilidad, claro está que pues de cierto modo sí se dan o se toman en cuenta dentro de este mismo derecho disciplinario. También es importante tener en cuenta la redacción original del Código General Disciplinario, que básicamente pues sería la Ley 2094 del 2021. Este mismo Código General Disciplinario pues básicamente nos da la definición de que existe esa afectación sustancial de ese deber solamente cuando se contraríen los principios de la función pública. Es decir, que se toma muy en cuenta lo que es esta figura de la función pública dentro de este tema, teniendo en cuenta de que este es uno de los primeros artículos que encontramos en el mismo código. Al respecto también encontramos pues una definición que nos da otro profesor, el cual es el profesor Ezequiel Sánchez Herrera. Básicamente expresó que dentro de esto se constituía lo que era un empobrecimiento respecto de ese criterio rector que tiene el mismo Estado, pues porque se le estaría dando básicamente prevalencia a la parte formal sobre la parte sustancial. Entonces, en este sentido, pues se limitaría a esa propia naturaleza abierta y también esa naturaleza general de este principio. Por lo tanto, pues a pesar de que, pues lógicamente, la conducta, pues pueda o no revestirse de lo que es esta parte sustancial. Un ejemplo de esto, pues tenemos como ese funcionario
que llegó tarde pues al caso que pues, se estaba llevando a cabo en ese momento. Entonces, si el criterio pues, de la autoridad disciplinaria de esta conducta desatendió como tal algún principio de esa función pública, pues se podría predicar también lo que es una figura de lo que es la ilicitud en la parte disciplinaria. Teniendo esto en claro, pasamos a lo que nos va a explicar el compañero Pedro Leal. Muy buenos días, compañeros, mi nombre es Pedro Martín Leal Zambrano. En el día de hoy vengo a hablarles de la ilicitud sustancial. Primero que todo, vamos a analizarla desde la Ley 734 del 2002 en el libro primero, en su parte general. Título primero nos señala los principios rectores de la ley disciplinaria. En el artículo quinto vamos a ver que la ilicitud sustancial es definida como la falta será antijurídica cuando afecta al deber funcional sin justificación alguna. Para el día de hoy, en la ley 1952 del 2019, que ha sido modificada por la ley 2094 del 2021, en el artículo noveno nos dice que la ilicitud sustancial es la conducta del disciplinable será ilícita cuando afecta sustancialmente el deber funcional sin justificación alguna. El diccionario de la lengua de la Real Academia Española nos da como definición la ilicitud y en la parte general nos señala condición de aquello que no es lícito, sino contrario al ordenamiento. Y en una segunda definición nos dice cualidad de lo no permitido por las leyes. Puede proyectarse sobre cualquier comportamiento humano valorable por el derecho y de un modo más específico sobre los actos jurídicos. Vamos a ver de pronto un poco también que acerca de la primera parte de lo que nos señalaba la ley 734, que a diferencia de la antijuricidad material, esa antijuricidad formal consiste en la oposición de la norma derivada de ese comportamiento que se le atribuye a ese objeto. ¿Esto qué quiere decir? Que pues se puede señalar que la persona cuando hurta un elemento, por ejemplo, es lo mismo cuando hurta 100 pesos a cuando hurta 1.000.000 de pesos. Entonces vamos a ver que la diferencia está aquí, que el derecho disciplinario pues tiene como finalidad la protección a un bien jurídico, entre comillas, pues va a ser la función pública, ¿sí? Y cuando nos señala el artículo nuevo de la ilicitud sustancial, ha sido más que todo a ese cambio, como a esa antijuricidad formal más que material. Entonces esta ilicitud sustancial, la verdad, ha sido objeto de diferentes debates doctrinales y jurisprudenciales, pues tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, que nos han dado ahí sentencias por montones y definiciones, puesto que no hay una posición unánime respecto a este artículo noveno de la ley 1952. Esto ha generado una inseguridad jurídica pues grave, porque el servidor público no tiene claro cuándo su conducta, pues además de ir en contra de ese ordenamiento, es relevante disciplinariamente, lo que nos lleva esto a que él no tenga claro cómo adecuar ese comportamiento cuando cumple estas funciones públicas. Aquí pues se va a entrar en análisis diferentes principios que van a regir las funciones de los servidores públicos, llevando a que si el funcionario incumple alguna de las obligaciones legales y incurre en alguno de los supuestos de hecho de las prohibiciones descritas en el ordenamiento jurídico, que han sido todos agrupados bajo un concepto de deberes funcionales, pues es necesario si esto lleva a un desconocimiento de esos principios. Estos principios los vamos a clasificar en dos grupos. La primera parte en unos generales y en una segunda parte los especiales de la función pública que ha sido asignada a ese funcionario público, a esa persona que ha sido particular así en un solo cargo. Así las cosas, pues eso solo hace referencia a los principios generales de toda función pública, puesto que nosotros lo vimos en una clase, es muy difícil enumerar todos esos principios que han sido específicos a la función pública, pues que han sido previstos en este ordenamiento. Analizado desde la Constitución, el artículo 209 nos va a decir que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Pues el artículo hace referencia a los principios de la función administrativa. Esos principios se aplican también a todo tipo de función pública, a punto de que en el artículo 23 del Código General Disciplinario, o sea, la Ley 1952, que ha sido modificada por la 2094 del 2021, este artículo es la garantía de la función pública. Va a repetir esos principios como los que garantizan la función pública, porque se estableció ya que el sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que pueda observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones, estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses establecidos en la Constitución Política y en las leyes. Entonces, compañeros, notemos cómo en la norma que estamos citando hace una aproximación, hace un acercamiento a todos los elementos misionales, a esos principios, a esos valores y a esos elementos jurídicos que pues, o sea, lo que nos va a llevar a ese contenido de esos deberes funcionales. Esto nos da a entender que cualquier desconocimiento de alguno de esos elementos por parte de una acción o una omisión de un servidor público va a llevar a configurar esa ilicitud sustancial, ese comportamiento. Pues siempre que se desconozca un elemento jurídico, automáticamente va a desconocer un elemento misional. Y la consecuencia que trae en términos prácticos es que la ilicitud sustancial como elemento de la responsabilidad disciplinaria siempre se configura al existir una afectación al deber funcional sin justificarse de ninguna manera. Entendido esto como esa contradicción entre esa acción, entre esa omisión del funcionario y lo que está en el ordenamiento jurídico, llevando a que cualquier error de este servidor dé para una responsabilidad disciplinaria. Entonces tenemos que limitar la definición de esa ilicitud sustancial, de esa falta disciplinaria, a la vulneración de principios generales y especiales de la función pública, dependiendo a un caso concreto, que puede llevar a decisiones arbitrarias y hasta irracionales, siendo necesario acudir a un criterio claro, preciso, para llenar esto de ilicitud sustancial a la eventual responsabilidad disciplinaria. Para de esta forma imponer una sanción de manera justa, equitativa y como nos da a entender el Estado Social de Derecho que somos aquí en Colombia. Por último, la no claridad respecto al alcance de este concepto de ilicitud sustancial como elemento configurador del ilícito disciplinario, pues ha generado esta inseguridad jurídica a nivel práctico, pues en el desarrollo de los procesos disciplinarios que se presentan verdaderos debates doctrinales y jurisprudenciales a la hora de determinar la responsabilidad esa responsabilidad disciplinaria de los sujetos disciplinarios. Entonces, compañeros, espero que haya sido claro esto.